Hola, ¿qué tal? Pues nuevamente nos reunimos aquí en el Oyente de la Palabra para caminar, discernir y sobre todo empaparnos de la palabra de Dios. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y el Evangelio es Mateo capítulo 17 del 1 al 9 y aquí va a ser muy importante Génesis capítulo 12 del 1 al 4a. Y ahora también nos apoya en la mentalidad de la iglesia que quiere para su pueblo. La segunda lectura que es tomada del primer capítulo de la segunda carta a Timoteo de San Pablo. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a hacer nuestra oración y vamos a disponernos para esta escucha atenta de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor que en medio de las ocupaciones del día, en medio del ajetreo del día, envíe su Espíritu Santo en este momento para que nos preparemos dignamente para encontrarnos sacramentalmente en la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues voy a hacer la lectura de la primera lectura de Génesis capítulo 12, ¿sí? Es algo muy pequeñito que nos puede ayudar. La intención de la iglesia, para decir un poquitito, siempre en el segundo domingo de Cuaresma, al igual que siempre en el primer domingo de Cuaresma, se lee el mismo pasaje evangélico porque lo contienen los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Lo tienen. Entonces, por ejemplo, siempre en el primer domingo va a ser las tentaciones de Jesús y ahora siempre va a ser la transfiguración, ahora desde la versión de San Mateo. Y cuando escuchamos la versión de la transfiguración, pensamos, los que de alguna manera tenemos un acercamiento con la palabra de Dios, que la primera lectura pudiera ser un poquitito más del Éxodo, en el capítulo 24, cuando Moisés sube a recibir las tablas de Moisés. Bueno, sube a recibir las tablas, se me salió el inconsciente, las tablas dadas por Dios, y ahí está en ese tiempo 40 días y 40 noches, y cuando baja su rostro viene resplandeciente, ¿verdad? Pudiéramos ser que ese es como un eco, como un paralelo, y lo es. Sin embargo, en la mentalidad de la iglesia, lo que nos quiere dar es algo diferente que lo vamos a ir diseminando. Prácticamente la idea es, recordando que el domingo pasado tuvimos dos temas muy difíciles. De hecho, en el video solamente me dio tiempo para mirar profundamente, más profundamente, no tan profundamente, el pasaje del Génesis, donde nos enfocamos en el segundo relato de la creación, pero nos quedamos un poquitito más en el pecado y cómo Jesús en las tentaciones vence esas tentaciones dadas a Adán. Entonces Jesús es presentado como el nuevo Adán y que inicia una nueva humanidad. Bien, y entonces nos quedamos en esa lucha. Y ahora, pues precisamente las dos lecturas es importante su contexto, ¿sí? La primera lectura en el capítulo 12 del 1 al 4 tiene como antecedente la Torre de Babel, ¿sí? La Torre de Babel, el desastre, ¿sí? El desastre que el pueblo estaba ya construyendo, tenían un mismo idioma, una misma lengua, y querían separarse de Dios y estaban construyendo esta torre. Entonces Dios interviene y confunde todos los idiomas. Y de ahí luego viene los descendientes de Sem, que en hebreo le llamamos el Toledat, ¿sí? Que no tiene mucho que ver exactamente con los descendientes, sino con ir trazando, ¿sí? Como algunos otros videos he explicado, cómo encontrar al siguiente personaje, ¿sí? De dónde a dónde. Entonces, nos deja con Sem, que es el primogénito de Noé, y ahí comienza, bueno, ¿quién es la descendencia de Sem? El primogénito, ¿sí? El hijo mayor de los hijos de Noé, y nos deja con Terah.
Terah, que es uno de sus descendientes, y dice, Terah, en versículo 26, capítulo 11, versículo 26, fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Y entonces dice, esta es la descendencia de Terah. Terah fue padre de Abraham. Entonces nos presenta que Abraham tiene dos hermanos, son 3 hijos, ¿verdad? Y Abraham es el mayor de ellos, nuevamente otro primogénito. Bien, y nos narra de una manera muy sencilla, no nos dice nada de sus virtudes, que era trabajador, como a veces de Noé, dijo que encontró, Dios se compadeció, que encontró placer, ¿verdad? En Noé. En Abraham no se menciona nada. Abraham sale de la nada y de hecho sale en un país donde menos lo podemos encontrar. Sale en el país de Ur de los caldeos, allá en Mesopotamia, donde es un lugar politeísta, es decir, que adoran a muchos dioses y tienen un culto. El principal culto es a la luna y a su hijo de la luna, ¿sí? En otro estudio podríamos profundizar un poquito en eso, pero para nuestros fines, pues bueno, así solamente lo dejamos. Entonces dice ahí que Abraham y Nahor se casaron, ¿sí? Los hijos dos mayores. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milca. Esta era hija de Harán, el padre de Milca y de Isca. Y dice el versículo 30, Sarai era estéril y no tenía hijos. Entonces pareciera ser aquí que Dios le gusta complicarse las cosas. Que lo que vamos a escuchar en esta narración, ¿sí? Llama a Abraham de su tierra. Vamos a hacer la lectura. Dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra natal y a la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Esta es nuestra lectura, ¿sí? Entonces, lo que estamos aquí mirando en primer lugar es Dios interrumpe el relato. Dios interrumpe esa narración. Estamos viendo que Abraham no es la persona, digamos, la mejor, ¿verdad?, para iniciar una nueva descendencia. Está casado, pero no tiene, su esposa es estéril, Sarai, y dice claramente al rato, no tiene hijos. Y entonces que Dios le dijo a Abraham, y esto es asombroso porque teníamos rato en el relato de en la narración de la Biblia, que no se había escuchado la voz de Dios, ¿sí? Dios se sigue interviniendo, pero la última vez que habló fue con Noé. Y han pasado muchas generaciones, como se han dado cuenta. Y de repente Dios interrumpe su voz. Atención, ¿eh? La voz de Dios interrumpe la historia y la interrumpe llamando, convocando a Abraham. En este momento no es Abraham, sino es Abram, tal cual, que significa, Abraham significa el padre, así nada más, padre. Y luego con la H, Abraham va a significar padre de muchos, ¿sí? O sea, peor. Y está constante de que es estéril, sí, es estéril su esposa. Bien, y entonces aquí dice, interrumpe esa voz del padre, deja tu tierra natal y la casa de tu padre. ¿Qué significa esta expresión? Pues nuevamente es la expresión de llamarle de ese lugar, no tan solo físico, sino de la idolatría, del politeísmo, de sus cultos. Es decir, que en el trasfondo está ¿no tendrás otros dioses fuera de mí? Yo amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con todo tu corazón. No tendrás a otros dioses extranjeros delante de mí. Yo soy el Señor tu Dios, ¿sí? Y va a decir él, de alguna manera, vamos a encontrar el eco cuando en el capítulo 20 del Éxodo, vamos a encontrar el eco que dice que te hizo sacar de Egipto, que te sacó de Egipto. Y aquí podríamos decir que te sacó de Ur de los Caldeos. Podríamos tener ese eco allá en el libro del Éxodo. Sí, entonces voy a repetir, no hay ningún rastro de bondad en Abraham y al contrario, es muy
desesperanzador, ¿sí? Pero aquí, antes de hacer el link con el enlace con el Evangelio, quisiera que pusiéramos atención a tres cosas muy importantes, y creo que son demasiado importantes, que encontramos ahí tres cosas. En primero, todo es en el futuro, ¿sí? Ve al país y no le dice a cuál, sino dice que yo te mostraré. Es decir, que Dios estará en esa frase, le está prometiendo que Dios, su constante presencia, yo te mostraré, es decir, yo caminaré contigo y yo en un momento yo te mostraré quién es. Después, cuando vamos a mirar cuenta, Abraham camina alrededor de 1500 millas, 1500 millas, alrededor de 2000 kilómetros. Ese es su peregrinar desde Ur de los Caldeos hasta Caná, hasta la tierra prometida, ¿sí? Entonces le promete esa tierra, ¿sí? Segundo, le promete, dice, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Abraham solamente es el, el que recibe. Dios es el que está activamente involucrándose en él, ¿sí? Y lo único que tiene que hacer Abraham es salir, dejar esos dioses y salir. Y todo lo demás es cuenta, ¿sí? Va por mi cuenta, sí, dice Dios, va por la cuenta de Dios. Sí, qué arriesgado, ¿no? Qué arriesgado, sin embargo, le promete. Y ahí es donde por eso le llamamos al padre de la fe, porque él tiene que aventarse. Y después, si seguimos leyendo, ¿verdad? Que son hasta el capítulo 22, vamos viendo cómo la fe de Abraham se va forjando, se va construyendo, va teniendo sus tropiezos. Y es que el camino de la fe no es derecho, ¿sí? El camino de la fe es con muchas vueltas, con muchas bajadas, con muchos descalabros, pero Dios estará allí con las personas que Él llama. Y entonces dice, yo haré de ti una gran nación, ¿sí? Te promete un reino, ¿sí? Y dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Eso significa, te daré un reino, ¿sí? Lo primero lo se cumple con Josué, el reino se cumple con el rey David, y dice, y serás una bendición. Y es la que se queda pendiente, ¿sí? Con Jesús, ¿sí? Tres cosas, un país, una tierra, le da un reino y ser una bendición. Y serás una bendición, es decir, te bendeciré y después termina y serás una bendición. Es decir, se rompe la maldición del Génesis, ¿sí? Ahí está el Dios, ¿sí? El Dios que sale a rescatar, que sale por la humanidad extraviada. Entonces, y afirma, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra, ¿sí? Una promesa que debemos de hacer deberíamos de ser más conscientes de esa gran promesa. Bien, y de ahí nos vamos a nuestro pasaje del Evangelio, de alguna manera sencilla, ¿verdad? Y en el Evangelio nos encontramos algo interesante. Dice, en el relato de la liturgia de la palabra, no va a decir 6 días después, porque de esto nos puede quitar un poquito de tiempo, pero en la Biblia sí aparece directamente 6 días después. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro, dijo Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en la tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó,
No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Bien, como les decía al principio, también quisiera aclarar aquí el contexto, ¿sí? El contexto inmediato es el capítulo 16 y es cuando están en la región de Cesarea, que a veces muchas personas dicen en la región de Cesarea, pero la cesárea es cuando en el parto, ¿verdad? Cuando no puede dar a luz la mujer natural y le abren, esa es la cesárea. Y no hay que confundir esos términos, ¿no? Entonces, Cesarea de Filipo, ¿sí? Del César, del Cesarea de Filipo, de ahí viene esa palabra. Y ahí vemos la profesión de Pedro. Sí, cuando él le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces, ahí encontramos pues las palabras, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y le dice, feliz de ti, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sí, se lo ha revelado su Padre que está en los cielos. Ahí está el eco, ¿sí? Del Padre, el Padre Dios. Y después dice en el versículo 21, de ahí Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, ¿sí? Su pasión, ¿verdad? Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no te sucederá. Y las famosas palabras, ¿no? Pero él, Jesús, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Ese es el contexto inmediato. Sí, ese es el contexto inmediato en donde los discípulos están escandalizados por la pasión y la muerte de Jesús y no ponen atención a la resurrección. Ellos creen que la resurrección o la gloria de Dios debe de ser otro camino, pero no la pasión. Y yo quisiera decir un poquitito que la narración de esta transfiguración, que más que la transfiguración, yo dijera, toma mucho la atención la transfiguración cuando el rostro de Jesús y sus vestiduras, pero yo creo que es más que una transfiguración. Aquí estamos hablando de una visión y algo auditivo, ¿no? Es una escena compleja y muy compleja no significa malo, sino muy hermosa, ¿no? En donde viene no tan solo el rostro de Cristo y sus vestiduras, sino también vemos a Moisés y a Elías ahí, y después escuchamos que detrás de una nube la voz del Padre y la voz hablando, y es la primera vez que el Padre le habla así de una forma auditiva a los discípulos, ¿sí? Atrás en el bautismo, es Jesús el único, si hacemos una lectura atenta, es Jesús el único que escucha, este es mi Hijo muy amado. Esa afirmación solamente la escucha Jesús, ¿sí? Y obviamente nosotros, Jesús nos invita a su intimidad porque hemos leído el Evangelio, pero, y esto termina el eco de que esta palabra es dirigida a los discípulos, a los discípulos. Dios Padre, para mí es el momento más íntimo en todo el Evangelio, ¿sí? En donde Padre Dios se dirige directamente de una forma auditiva, física, y con la visión de Jesús a los discípulos, ¿no? Y aquí es donde otra vez vuelvo a decir, ¿no? Entonces esta narración, esta visión y audición, ¿verdad? Quiere sacarnos del escándalo de la cruz porque hablamos del anuncio que se ha dado antes. Y en el contexto de la liturgia cuaresmal, nos quiere sacar del escándalo del pecado. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones, cuando nos vemos quebrados interiormente, eh, nos hemos vencido antes de pelear, caemos. Algunos de nosotros ya ni siquiera tenemos las ganas de iniciar alguna práctica cuaresmal, ni siquiera tenemos ya ganas de ir al confesionario porque es cuestión de tiempo. Inmediatamente sentimos que perecemos, que no somos suficientemente fuertes. Pero yo quisiera decirlo de esta manera, creo que va a ser muy directa, pero también como muy radical. La cruz y la gloria están unidas. La cruz y la resurrección son una cosa, no se pueden separar. Al igual, y esto es lo que digo que de alguna manera es radical, al igual que el pecado y la redención son una cosa.
no se pueden, no se pueden separar. Y Jesús continuamente dice, no son los sanos los que necesitan al médico, que es una condición ser pecador. Por eso, ante este descubrimiento, San Agustín dice, bendito pecado que mereció tan gran redentor, ¿sí? Y así le llama al pecado, bendito pecado que mereció gran redentor, bendita enfermedad que me hizo posible a este gran doctor, ¿sí? Esa es la experiencia del cristiano. El cristiano no se deja conquistar por el pecado, ni siquiera por su presencia, sino que nuestra mirada, nuestra esperanza está puesta en Dios, no en nosotros. Esto es algo en una herejía que pueden investigar la palabra, en un neopelagianismo, en donde queremos continuamente salvarnos a nosotros mismos. Continuamente nosotros queremos salir de nuestras carencias. Nosotros continuamente queremos salir por nuestras propias fuerzas. Y eso es imposible. No hay salvación fuera de Jesucristo, no lo hay. Y entonces este es el anuncio que se nos está dando en este domingo. Dios Padre nos está hablando. Vuelvo a repetir, la cruz y la gloria son unidas tanto como el pecado y la redención también, ¿sí? Y entonces aquí quisiera poner un poquito de atención de una manera sencilla a los discípulos. Dice el relato, si ponemos atención al relato, 2 veces está escrito, dice, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, y la palabra dice, y los llevó aparte a un monte elevado. Ahí la palabra aparte, sí, es anafero en griego, que significa radicalmente así, los tomó, como raptarlos, ¿no? Y es exactamente eso, lo que veíamos allá en Abraham, que es Dios quien nos está llevando, es Dios quien nos está conduciendo, sí, es Dios, Él es el que inicia este camino de conversión, este camino, y esto es lo que la iglesia nos anuncia. No temas, no tengas miedo, déjate conducir por Dios. Sí, es el camino de la pasión, es el camino del sufrimiento, pero allá atrás está la gloria. Déjate llevar, ¿sí? Y aquí quien vemos nuevamente que se lleva a Pedro. Y a Pedro se le acaba de decir incluso, ve detrás de mí, Satanás, como cuando yo crecí de niño, en la traducción, que era un poquito equívoca, decía, apártate de mí, Satanás. Pero en el griego no dice exactamente apártate, sino exactamente, o sea, sígueme. O sea, no dejes, no hagas que, o no quieras, no intentes que yo te siga a ti. Eres tú quien debes de seguirme a mí. Por eso Jesús le dice, tú eres una piedra, eres un obstáculo para mi camino, ¿sí? No te pongas frente de mí. Y a veces así somos nosotros los seres humanos. Y Jesús nos toma como a Pedro, como a Santiago y a Juan. Y Santiago y a Juan son los hijos de Boanerges, ¿sí? Son los hijos del trueno, que son de carácter fuerte, que son enojones, ¿no? Que vemos en otro relato cuando no reciben a Jesús y le dice, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que destruya esa ciudad? Vemos que no son los discípulos los más santos. Juan no es el más santo. La presencia de María lo hace santo. La presencia de María, y yo quisiera decir que está en la cruz Juan, no por sus méritos, sino que está ahí por nuestra madre, que es por María Santísima, que María lo lleva a la cruz, ¿no? Y es el único que está ahí, es el único tal vez dócil que se deja llevar por nuestra madre, por Nuestra Señora. Pero bueno, eso será otro tema. Y simplemente doy como algunas pistas para nuestra meditación y que de ahí no hay nada de asombroso y se lleva a estos. Y de aquí pues quisiera realmente acercarme a Timoteo en la lectura, que es muy hermosa, porque el versículo 9 dice, Él nos salvó, es segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, el versículo 9, vamos a leer del 8b al 10, un pocos versículos, ¿sí? Pero el 9 es fascinante, dice, Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad. ¡Wow!
precioso, ¿no? Para apuntárselo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. ¿Sí? Esas palabras son preciosas, ¿no? Son preciosas. Y entonces ahí vemos que cómo Dios, en su inmensa bondad, nos sigue desinstalando, nos sigue llamando de cuando nosotros queremos acomodarnos. Pedro hace lo mismo. Hagamos tres cosas. Y es que a veces nos podemos acomodar, no tan solo en el pecado, en una vida, como decía, ya sin esperanza. No, yo ya no voy a cambiar, yo aquí me quedo estacionado, sino que a veces también cuando son esos momentos tan hermosos de la vida, cuando todo está bien, cuando hay muchas manifestaciones de Dios con muchas gracias en nuestro corazón y queremos que esto no pare, pero tenemos que bajar y que la tendencia es no caminar, no caminar. Y la vida con Jesús, o caminas o retrocedes, o caminas o retrocedes. Entonces ese es el llamado de Dios Padre escondido, ¿sí? En la nube, y voy a agregar un título de un libro, en la nube del no saber, eh, que nos llama a una relación consigo mismo. ¡Wow! A una relación consigo mismo y con la vida de su hijo. Y la palabra que utiliza, dice, este es mi hijo muy amado. La palabra es del ágape, ¿sí? Es decir, es el hijo en el cual el padre está vaciando su vida. Así como Jesús, al encarnarse, vació su vida y no subestimó nada, como dice en el segundo capítulo de Filipenses, si se vació a sí mismo, así también podríamos decir que el Padre se vacía en su Hijo, sí, se vacía. Esto es algo que casi no meditamos, pero cuando le dice mi hijo amado, ¿verdad? Mi hijo amado es la segunda vez que se lo dice en el bautismo y ahora aquí que lo escuchen, así que si lo sabe Dios, que lo sabe el mundo, que lo sepan todos los discípulos, el hijo amado. Y esto nos habla a nosotros como discípulos también de vaciarnos de nosotros y, y recibir a Jesús. Y recibir a Jesús de tal manera como Gálatas 4, versículo 9, hasta no ver a Cristo formado en ustedes, decía San Pablo, dice, y sufro con dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en ustedes. Y es ese Dios que nos continuamente, esas comodidades, es ídolos, incluso en la vida espiritual, cuando estamos acostumbrados a solamente sentir, que me gusta mucho la expresión de que nos hacemos adoradores de la adoración y que no queremos bajarnos de nuestras nubes, se convierte en un ídolo, porque esa no es la vida de Dios. La vida de Dios siempre va a ser la pasión, su muerte y la resurrección, que hay que estar muriendo todos los días y no hay que salir afuera para que nos martiricen, que el morir cada día, en verdad, cada día, eh, que la vida nos da esa oportunidad, que la vida nos empuja hacia allá. Yo solamente quisiera decir y que eso no lo vamos a poder hacer solos, nuevamente. Y me encanta la antífona, ojalá que algún coro vea esto, porque sería muy bueno que los cantos, especialmente de la entrada y de la comunión, giren en torno a esta antífona. Es muy bonita, que está tomada del Salmo 27 y dice 27 o 26, mi corazón me habla de ti diciendo, busca su rostro. Mi corazón me habla de ti, Dios, diciendo, busca su rostro. Tu faz estoy buscando, Señor. No me escondas tu rostro. Que en la vida espiritual hay tantas cosas hermosas y que a veces Dios nos deja ver, nos da esas chispas, esas visiones, esas audiciones, ¿sí? Esas audiciones para alentar nuestra vida espiritual, pero nunca estancarnos ahí. Nos vemos en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto. Dios los bendiga.